bien que estás viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, profe. ¡Que no! Sí, profe. ¿Cómo que no? ¿Sí o no? Creo que fue por otra cosa. Profe, es que mi gato me anda mordiendo los pies. Peleas familiares. Pues ya ve. ¿Por qué no se cambian los calcetines? El problema es que ni traigo calcetines, profe. No. Ah, ya. Entonces por eso que no se ponen unas calcetas o algo. Ayer veíamos los huesos. Bueno, la clasificación de los huesos. Pero también veíamos no los encuentro. Que hay salientes y depresiones en las superficies óseas que se clasifican en salientes articulares y y depresiones, bueno, salientes articulares y no articulares y depresiones también articulares y no articulares. ¿Sí? Entonces, aquí está. Entonces, les había yo dejado que buscaran las definiciones de estas eminencias y empezamos con cabeza. Yo se la digo. ¿Quién es yo? Yo, Naila. A ver, Naila. Es el segmento en forma de esfera en la parte superior del hueso. Es el segmento en forma de esfera en la parte superior del hueso. Un ejemplo. Deje de comer, compañera. Es que no he desayunado. ¿La del fémur? Cabeza del fémur y cabeza del húmero. Exacto. Exactamente. Sería como ejemplo tendríamos la cabeza del húmero. ¿Sí? Ahí está con el número 2. Ahí está ese segmento de esfera. Está en el extremo de un hueso, en la epífisis de un hueso. ¿Sí? Y bueno, ese es un ejemplo de cabeza. El caso de la cabeza del húmero. Ahí está, mira. Ahí está de frente, está siendo la cabeza. O es un ejemplo de cabeza. Otro ejemplo. Vendría siendo la cabeza del húmero. Ahí está. La cabeza del húmero. Apaguen su micrófono, por favor. Sí, ese es otro ejemplo de esta saliente articular que se conoce como cabeza. ¿Cuál es la siguiente? ¿Es el cóndilo? El cóndilo. ¿Qué es un cóndilo? Es un segmento ovoide o cilíndrico que se encuentra en la parte contraria de la cabeza. O sea, es la parte de abajo, podría ser como del fémur, la parte de abajo del fémur. Bueno, ¿alguien más por ahí quería participar también? Yo encontré que es una eminencia articular convexa y lisa
en la extremidad de un hueso que forma articulación encajado en otro hueco correspondiente de otro hueso. Ejemplo, el cóndilo femoral o cóndilos del tibia. Ok, ¿alguien más? Yo tengo, es un área articular redondeada semejante a un nudillo, frecuentemente viene en estructura par. Ajá. ¿Quién más? Yo tengo sobresaliente de forma cilíndrica, tiende a estar acostado y alargado. Se ubica en la parte distal caudal del fémur y parte distal craneal del húmero. Ok. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que quiera decir que es un cóndilo? No. Bueno, es una saliente. Pues creo que Ajá. sí, disculpe, profe. Creo que se relaciona con los demás. Yo, profe, Es una eminencia redondeada A ver, en la permítame. extremidad de un hueso que encaja en Ajá. el ¿puedo hueso decir de mi otro para formar definición? una articulación. Permítame, compañero. Sí. ¿Ejemplo? ¿Tiene ejemplo? ¿Yo? Sí. Sí, el fémur cuenta con dos cóndilos en su extremidad inferior junto con a la tibia y la rótula, conforman la articulación de la rodilla. Ajá. Pero acuérdense que es la epífisis distal. ¿Sí? A ver, compañero, estaba, no sé si fue el que alzó la mano o el que habló. ¿Ya no? Bueno, el cóndilo es una saliente articular en forma cilíndrica. Sí, y como ejemplo están aquí los cóndilos del fémur. Esos son los cóndilos. Aquí está marcado con el número 8. Este es uno. Y acá con el 6 está el otro. ¿Sí? Aquí estamos viendo dos cóndilos. Acá está la cabeza. Otro ejemplo está en... Aquí está otro cóndilo en el húmero, en la epífisis distal del húmero. Aquí vemos otro cóndilo, nada más que aquí no está separado como sucede en el fémur. Ajá, sino aquí tenemos, aquí está una estructura cilíndrica completa, pero que también así en su conjunto, porque ahorita si lo vemos con más detalle, ajá, van a estar otras dos salientes aquí formando ese cóndilo, ¿sí? Pero ahorita les comento eso. Entonces aquí vemos un cóndilo, pero está completo. No hay dos cóndilos como en el caso del fémur. Pero, a ver si practicaron sus términos de situación y dirección. En el fémur decimos que hay dos cóndilos, ¿ok? ¿Cómo los distinguimos uno de otro? ¿Es ventral y dorsal? No, ¿cómo va a ser ventral y dorsal? No. Lateral. Lateral. ¿Cuál sería lateral? ¿Cuál sería medial? Pues el medial es el que más se acerca a la parte media que nos explicó y el lateral el que se Al aleja plano más. mediano.
Al No plano la parte mediano. media, plano mediano. El plano mediano y el lateral a la parte que se aleja de este. Por eso, y entonces ahí, ¿cuál sería el lateral y Puede el ser medial? el El de 6, arriba. el 6, ¿qué es? El 6 sería el lateral. ¿Sí, no? No, el 6 es el No, medial el medial. y el ¿Por 8 qué? es el lateral, ¿Por qué? porque se encuentra el 6, pues en la parte, si está acomodado, se encuentra así, ¿no? Entonces el 6 iría de este lado y el 8 de acá. La parte superior va unida, según yo, al hueso de la pelvis. Ah, bueno, entonces, si va unida al hueso coxal, como dice, entonces la cabeza del fémur, ¿qué posición tendría? En el hueso, ¿qué posición tendría la cabeza? ¿Medial o lateral? Lateral. Lateral. No, compañeros, es medial. ¿Sí? Entonces, si la cabeza es medial, este cóndilo es medial y este es lateral. O sea que Bueno, este hueso está como al revés del posicionamiento de donde, como va. ¿Cómo al revés? Sí, porque si el 4 y el 8 son mediales, es de que están más en medio, obviamente. Y aquí Están más. está como posicionado como si estuviera lateralmente. No, lo que sucede aquí es que como no lo ven articulado con todo el esqueleto, por eso es que se pierden. ¿Sí? Pero si vemos, el fémur se articula aquí. Entonces, por ende, está más cerca del plano mediano. Entonces, la cabeza tiene una posición medial. ¿Sí? Tiene una posición medial. Por lo tanto, ese es el cóndilo medial. Y pues obviamente es el cóndilo lateral. Aparte por otros detalles, ¿no? También aquí está el trocánter mayor, por ejemplo, y es lateral. Entonces también este cóndilo es lateral. Bueno, aquí estaría articulado, miren, aquí estaría articulado el fémur. La cabeza del fémur entraría aquí. Y esto pues hace que tenga una posición medial, porque se acerca al plano mediano. Ahí está. Plano medio. Plano mediano, no es plano medio. ¿Sí? Entonces aquí está la cabeza es medial, entonces este es el cóndilo lateral y acá por acá se ve apenas el cóndilo medial. Bueno, ¿qué sigue? Sigue troclea. Tróclea. Tróclea. Troclea. Troclea. Tróclea. Tróclea es tróclea. Troclea. Tiene forma de polea y presenta una garganta y dos labios al lado del cóndilo. Bueno, aquí mismo en el fémur. Esta saliente, no sé si tiene forma de polea. Todos conocemos, sí conocen todos una polea. Lo que es una polea, ¿la conocen o no la conocen? Sí. Bueno, pues espero que sí. Sí, profe. Y entonces aquí el 3 es un ejemplo claro de lo que viene siendo una tróclea. Y también la encontramos en la epífisis distal del fémur. Tróclea, miren, tiene forma de polea. Dice su compañera, presenta dos labios exactamente. Y en el centro una hendidura que le da más o menos la forma
a una polea, ¿sí? Entonces, esto vendría siendo una tróclea. Ahora acá en el húmero, déjenme ver. Acá en el húmero, aquí. Habíamos dicho que este es un cóndilo. Así completo es un cóndilo. Pero, sí, ya examinado más detenidamente, aquí vemos que este cóndilo está formado por una cabeza medial y una tróclea lateral. Sí, aquí está la forma de polea. Sí, entonces no hay que ubicar las cabezas siempre en la epífisis proximal, no. Ajá. También pueden estar en otros lados y no necesariamente siempre en la epífisis proximal. Entonces, aquí, miren, aquí estamos viendo una cabeza y aquí está una tróclea. Y todo se conoce como cóndilo. ¿Sí? Otra tróclea. ¿Dónde está otra tróclea? En los huesos del tarso. Sí, aquí se ve el talus, se conoce como talus, y también tiene una tróclea. Ajá, aquí está la tróclea. Ese es el talus, y aquí está la tróclea del talus. Aquí está, aquí se ve. Bueno, este es el talus, no sé, aquí no se nota mucho. Pero aquí sí ese es el talus, hueso del tarso, y aquí está la tróclea. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué Sí, sigue? profe. Tróclea, ¿qué sigue? Faceta. Faceta. ¿Qué es una faceta? Yo, profe, es la superficie articular relativamente plana como las presentan en los huesos adyacentes del carpo. Ok. ¿Alguien tiene algo más? Yo, profe, yo tengo que dice carrilla articular de poca extensión, puede ser cóncava o convexa, es una superficie plana de un hueso donde se articula con otra estructura. Ok, bueno, aquí en el caso de la tibia también podemos ver una faceta. Ese es un cóndilo también. Todo es un cóndilo, pero aquí tiene su faceta para articularse. O donde se interpone un fibrocartílago o unos fibrocartílagos. Te ponen aquí que se conocen como meniscos. Pero esta es una faceta o es un ejemplo. Más los huesos del carpo. Por acá voy a tener carpos. Ahí están los carpos, aquí están las facetas. ¿Sí? Estas superficies relativamente planas. ¿Sí? Son las facetas. ¿Qué sigue? Sigue proceso o apófisis. Proceso o apófisis. ¿Qué sería eso? Yo tengo
Espérame, que lo tengo de dos cosas. Yo, profe. Toda protuberancia natural de acumulación, crecimiento, hinchazón o proyección de un órgano es reservado para las prominencias óseas articulares de las vértebras pequeñas, protuberancias que salen del hueso. Ok. Entonces el ejemplo, ¿qué pasó? Yo tengo eminencia saliente, se proyecta a través del hueso y se produce contracción óseo muscular. Un ejemplo son las vértebras cervicales. Ajá. Sí, el ejemplo más claro de estos procesos o apófisis los tenemos en en las vértebras. Entonces aquí podemos ver, es una vértebra torácica y podemos ver su proceso espinoso o apófisis espinosa. Ahí está bien clara. Ajá. Y aquí están sus procesos articulares. ¿Sí? En otras, en otras vértebras podemos ver esta que es cervical, podemos ver el proceso espinoso, procesos articulares. Aquí hay 4 procesos articulares que son los procesos articulares craneales y los caudales. ¿Sí? Los procesos transversos. ¿Sí? ¿Y qué sería eso? Bueno, ya aquí lo estamos. Déjenme ver. ¿Qué vendría siendo esto? ¿Una cabeza? Exactamente. Es la cabeza de la vértebra. Perfecto. Sí, entonces esos son los ejemplos más claros que tenemos con respecto a lo que serían los apófisis o procesos. Ajá. ¿Cuál sería la siguiente? Tuberosidad, que es una Tuberosidad. elevación y proyección grande y redonda en la parte larga del hueso. Se puede originar, bueno, es más que nada como un bulto homogéneo con el hueso. También se puede ver en el fémur. Sí, nada más que ahí reciben otro nombre. Sí, es una tuberosidad, pero vámonos acá. Ay, qué pachangas. Sí, en el caso del fémur tenemos tenemos esta saliente. Sí, es un ejemplo de tuberosidad, nada más que en el caso del fémur recibe el nombre de trocánter. ¿Sí? Pero en la pelvis, por ejemplo, bueno, en los coxales, todo esto se conoce como pelvis, ¿sí? Pero si lo partimos a la mitad, podemos decir que la pelvis está formada por 2 huesos coxales. ¿Sí? Y acá tenemos una tuberosidad. Y acá está otra. ¿Sí? La tuberosidad sacra y la tuberosidad coxal. Tuberosidad coxal, tuberosidad sacra. Son ejemplos de tuberosidades. La tuberosidad isquiática, acá también está. Tuberosidad isquiática. Aquí se ve mejor. La tuberosidad isquiática. Ajá. Y y bueno, estas salientes es importante reconocerlas. Bueno, no nada más estas, todas, porque nos pueden servir de guía para en el animal vivo trazar, por ejemplo, o delimitar lo que vendría siendo la pelvis del animal. En el animal vivo, tomando en cuenta
lo que vendría siendo esta tuberosidad coxal, el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, ¿sí? Entonces podemos trazar o podemos sentirlos, podemos nosotros delimitar lo que es la pelvis del animal. Y por eso es importante, hacemos anatomía de superficie, por eso es importante reconocer estos puntos o estas, en este caso, estas salientes. ¿Qué más? Sigue el tubérculo. Y yo tengo que es una pequeña eminencia elevada, puede estar en la parte posterior de la cabeza del hueso. Acuérdense que esto es sacado de esas definiciones también, sí, nada más que son definiciones sacadas seguramente de un diccionario de anatomía humana. Entonces acuérdense que ya eso de posterior, anterior, ya en animales no se utiliza, sino que es caudal y craneal, ¿sí? Nada más adecúen la nomenclatura. Entonces, tubérculo. Bueno, ejemplos de tubérculo. Tenemos ¿dónde está? Aquí está. El tubérculo mayor, el tubérculo mayor del número. Sí, es esto que está marcado con el número 1. Sí. Ese es otro ejemplo de tuberosidad. El número 4 es otra tuberosidad. Ajá. Pero acá es un ejemplo de tubérculo. En el caso del húmero. También, que está aquí marcado con el número 6, también es un tubérculo, el tubérculo supraglenoideo de la escápula. ¿Sí? Ahí está. Es el 2 porque el 3 es el coracoides, pero ese es el tubérculo supraglenoideo. Aquí está, es el 7. Y aquí en la costilla. ¿Qué vendría siendo esto? En la costilla. Es una cabeza, ¿no? Es la cabeza. Exactamente, es la cabeza de la costilla. Y aquí caudalmente vendría el tubérculo de la costilla. Este vendría siendo el tubérculo caudal. Son ejemplos de tubérculo. ¿Qué más? Trocánter. Trocánter, bueno, ya se los expliqué, está en el fémur. ¿Sí? Es una tuberosidad, pero en el caso del fémur se conoce como trocánter. ¿Qué más? Nada más en el fémur, están el trocánter mayor, trocánter menor y tercer trocánter. Sigue la espina. Espina. Es una proyección aguda, saliente y fina. Un ejemplo podría ser el extremo proximal de la tibia o la espina de la clavícula. Bueno, los mamíferos no tienen clavícula, pero sí en la escápula, en la superficie lateral de la escápula, podemos ver esa espina. Sí, se conoce como espina de la escápula. Esta. Esta que está acostadita aquí, viene siendo la espina de la escápula. Ajá. Ese es un ejemplo de espina. ¿Qué más?
La cresta. La cresta es alargada y poco prominente. Tiene La zonas cre- salientes o bordes que poseen los huesos. Ok, la cresta. Bueno, la cresta. Ejemplos están. Está en el hueso córax, ¿no? ¿Dónde? En el hueso córax. Bueno, ahí yo lo vi. Pero ¿qué hueso es ese? Porque El de la me está pelvis, hablando. el pelviano. En la parte posterior, en la parte superior está la cresta. Ah, sí, cierto, la cresta ilíaca. Sí, sí, pero también en la cabeza. Sí, por ejemplo, aquí viene la cresta sagital externa. Esa es una cresta. Cresta sagital externa. Sí, también está la cresta nucal. Está la cresta nucal. Déjame ver aquí. Aquí está otra cresta, la cresta facial. Sí, y la que dice su compañera, efectivamente está en la pelvis o en el coxal, o en los coxales. Y se conoce como cresta ilíaca. Está bien siendo esta, la cresta ilíaca. Esta cresta ilíaca es el caso del perro, que es un poco más vertical. Sí, aquí está la cresta ilíaca. Si ven, pues prácticamente une estas dos tuberosidades, la tuberosidad coxal y la tuberosidad sacra, están unidas por esta cresta, la cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Ok, aquí está. La cresta ilíaca. Ajá. En el caso de bovinos, caballos es un poco más horizontal, pero por ahí se encuentra. ¿Qué más? Línea. En líneas, que son simplemente elevaciones lineales. Las líneas. Estas líneas se forman por la impresión de los músculos en los huesos. ¿Sí? No son muy destacadas. Déjenme buscar unas, a ver. Pero son las impresiones que dejan los músculos en los huesos, ¿no? A eso es lo que se le conoce como línea. No sé, no se ven muy claras aquí. Aquí se ven algunas líneas. Miren, aquí. Bueno, aquí hay un poco más. Aquí se ve una línea. Ajá, esta viene siendo una línea. Esa sí está más marcada en el caso del húmero, porque es la línea tricipital, o sea que ahí asienta lo que es el músculo, los tríceps, el tríceps braquial, y deja esta impresión que se conoce como línea. Y hay más aquí. Hay más, pero son todas las impresiones que dejan los músculos en el hueso,
Todas esas impresiones que dejas se conocen como líneas. ¿Qué más? Siguen las depresiones. Las depresiones. Entonces, en las articulares están La cavidad glenoidea. la cavidad glenoidea. ¿Qué es la cavidad glenoidea? Superficie cóncava semiovalada. Es una depresión de la superficie articular, periforme y de escasa profundidad, localizada en el ángulo lateral de la escápula. Ok, en este caso sería el ángulo distal de la escápula, pero aquí el 9 no está indicando lo que es la cavidad glenoidea. Es una cavidad poco profunda. ¿No? Y aquí la estamos viendo de frente. Sí. Esa vendría siendo la cavidad glenoidea. Profe, ¿sería el único ejemplo que se daría Sí. para eso? Ajá. En ningún otro lado hay una cavidad glenoidea. ¿Y la otra cuál sería? La Porque cavidad nomás- cotiloidea. Cavidad nomás son cotiloidea, dos. ¿Qué nos ¿Yo la dice la tengo? cavidad cotiloidea? Es que la es una cavidad más estructura. profunda. Es, por ejemplo, es el esófago de la cadera. A ver otra vez. ¿Qué es la cavidad cotiloidea? Pues es bueno, encontré que es una cavidad profunda y que un ejemplo podría ser el acetábulo de la cadera. Aquí está. Ahí está el acetábulo. El hueso coxal. Sí, obviamente que también está del otro lado, ¿no? Porque hay dos coxales. Ya les expliqué que la unión de los dos coxales forma la cadera. Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo de cavidad cotiloidea, o que también se le conoce como acetábulo. Es una cavidad profunda, ¿sí? Que abarca una gran parte de lo que es la cabeza del fémur. Esa articulación aquí, la cabeza del fémur. Nada más son esas, ¿no? De cavidades articulares, ¿no? Ajá, y luego siguen las no articulares. ¿Cuáles son Está esas? la fosa. Sí, la fosa, que es una depresión o un hueco entre los huesos. La fosa. Ejemplo, La fosa craneal. la fosa ¿qué, perdón? Craneal. Craneal. Pues sería la fosa situada en la parte central del atlas, el hueso tubular corto. Ok. Bueno, tenemos otros ejemplos acá. Para pronto. Aquí el número 3 nos está marcando una fosa. ¿Sí? La fosa intertrocantérica. Aquí está. ¿Sí? Aquí hay otra. La intercondilar. Acá en el caso del húmero, aquí está otra fosa, en la parte caudal de la epífisis distal del húmero, aquí está otra fosa. Sí, la fosa olecranoidea. Y en la parte craneal de la epífisis distal del húmero, aquí está con el número 6, está la fosa radial. ¿Sí?
Son ejemplos de fosas. Hay la que mencionaron ustedes. ¿Sí? Y hay más, pero pues esas en la descripción pues las vamos a ir. Si vale la pena, pues las vamos a ir nombrando. ¿Qué más? Sigue la fovea y se aplica para designar una depresión o fosa en el centro de la porción posterior de la retina. Y puede aplicarse. A ver, espérame. Aguas, porque estamos hablando de huesos. Sí, también me di cuenta de eso, pero cuando lo ilustré, mostraron una imagen del fémur y justamente en la cabeza tenía como un hoyito. Y ahí entendí que era la fovea, como un hoyito, como hoyitos, depresiones que se hacen en los huesos. Sí, pero sí, efectivamente, el ejemplo claro que tenemos de fobia es en la cabeza del fémur, en el centro de la cabeza del fémur, nada más que no tengo una vista, en el centro de la cabeza del fémur hay una pequeña depresión ahí, que se conoce como fobia, y nada más lo que sucede ahí es que esta fosita da una inserción, da un ligamento que va de la cabeza, de esta fobia al estábulo. Sí, pero sí, efectivamente, ese es un ejemplo de fobia. Porque también fobia se le conoce a lo que es en la parte posterior, en la cámara posterior del ojo, en donde está la retina, en donde entra el nervio óptico, o donde se forma más bien el nervio óptico. Ahí también esa pequeña área que se forma ahí también recibe el nombre de fobia, y es lo que estaba describiendo su compañera, pero no, eso no tiene nada que ver con los huesos. Sí, lo que sí tiene que ver es esa muesca que se hace en la cabeza del fémur, eso sí también, y se conoce como fobia. ¿Qué más? Sigue el foramen, que son que es una orificios depresión entre los huesos, aberturas por donde pasan los vasos y se considera un paso entre los huesos. Bueno, hablamos, por ejemplo, del foramen nutricio que se encuentra en todos los huesos. ¿Sí? Debe de haber un foramen nutricio donde entra la arteria nutricia para la irrigación del hueso. Y bueno, son todos los agujeros que encontremos son denominados como forámenes o agujeros. Por ejemplo, aquí están, miren. Estos pueden ser tan grandes como estos. Este es el foramen obturador de los huesos coxales. ¿Sí? O tan pequeños como los forámenes nutricios de los huesos. Ya hace rato vi unos por acá, pero no los encuentro. Pero en la cabeza podemos encontrar una gran cantidad de forámenes. En la cabeza del animal o en el cráneo podemos encontrar una gran cantidad de forámenes. ¿Sí? Y aquí estos son forámenes, bien. Forámenes en el hueso coxal. Pero en del sacro, en el hueso sacro, no es el coxal, es el sacro. Aquí hay otros forámenes, bien. Aquí. En el atlas. Acá están. Aquí hay otros. Sí, aquí hay otro. Aquí en las vértebras y hay otros. Sí, pues ese es el agujero transverso. Le digo que en la cabeza hay un montón. Sí, ahí están. Foramen mentoniano.
Sí. Foramen mentoniano. Ahí están los forámenes palatinos. Y hay un montón. Hay un montón en la cabeza. Sí, entonces todo meato, todo todo lo que son los meatos son conocidos también como agujeros en los huesos. ¿Qué otro? El conducto, que es un túnel que atraviesa uno o más huesos. Pues un ejemplo puede ser el conducto vertebral, por donde pasa la médula espinal. Efectivamente, ese es el conducto. Sí. Las vértebras tienen un agujero vertebral. Y lo estamos viendo. Entonces, la unión de todos esos agujeros vertebrales, cuando la columna está articulada, toda esa estructura que conocemos como columna vertebral, va a formar el conducto vertebral por la unión de esos agujeros vertebrales y por ahí pasa la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Sí, ese es bueno, un ejemplo claro de conducto. Ajá. ¿Qué más? El canal, que sería una depresión profunda y de fondo rugosa. Pues un ejemplo puede ser el canal proximal del metacarpo. Canal proximal del metacarpo. Bueno, no hay aquí muchos, no tengo muchos ejemplos de canales, pero también en el Vomer podemos encontrar. Vamos a ver que tiene dos láminas que se proyectan por el piso de la cavidad nasal, este hueso Vomer, y forma un canal en donde entra el septum nasal, que es el que divide la cavidad nasal. Nada más por un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre canal y conducto? Bueno, que el conducto es cerrado y el canal es abierto. Nada más. ¿Qué más? El surco, que es una depresión estrecha, lineal y de fondo liso. Puede ser un ejemplo el surco intervecular en la extremidad proximal del húmero. Sí, aquí la diferencia nada más es de profundidad. Un canal es un poquito más profundo que el surco, pero es exactamente lo mismo. Prácticamente es lo mismo. ¿Sí? Nada más que aquí lo único que varía es la profundidad. Sinceramente no tengo ejemplos. Déjenme ver, pero no tengo ejemplos de surcos. El surco yugular y el vascular, ¿no? No, pero estamos hablando de huesos. El surco de la yugular es otra cosa. Ese está dado por músculos. Aquí en los metacarpos y en los metatarsos podríamos encontrar algunos surcos por los tendones que van hacia los dedos o hacia las falanges. Podríamos encontrar ahí unos surcos. Sí, pero son pues son depresiones poco profundas. Ajá. ¿Hay algo más? Sí, sigue la fisura, hendidura, y es una hendidura algo parecida a una grieta o una rendilla en un hueso. Ejemplo. Puede ser la fisura palatina. A ver, aquí hay otro. Aquí esa es una fisura.
o cortadura. Aquí la estamos viendo. La de lado. Aquí está. En el olecranon, aquí tiene una cortadura o cisura. ¿Sí? Es como si le hubieran rebanado aquí con un cuchillo. Eso es a lo que se le conoce como cisura o cortadura. ¿Qué más? Ahí terminamos. ¿Sí? Es una Bueno. cavidad El seno, situada cavidad en dentro de un hueso. El seno. El seno ya lo sabíamos, creo que ya lo habíamos comentado. Sí, los senos paranasales se encuentran en la cabeza. Son espacios que están en comunicación con la cavidad nasal. Y bueno, aquí está, por ejemplo, el seno frontal. ¿Sí? Tienen comunicación con la cavidad nasal. Y pues veíamos que se están clasificados dentro de los huesos, están clasificados como huesos neumáticos, ¿sí? Porque se llenan de aire. Ajá. Y estos están aquí en la cabeza, miren, aquí está, es el hueso, todo esto viene siendo el hueso frontal, y aquí vemos esos espacios que quedan del hueso frontal. Este vendría siendo el seno frontal. ¿Sí? Y aquí también tenemos un seno, que sería el seno esfenoidal. Y también está en el maxilar, pero no tengo una vista de estos. Bueno, un ejemplo de foramen está aquí también el foramen magnum. También son cóndilos, mira, son cóndilos, proceso para condilar, etcétera. Ok. ¿Listo? Terminamos ya con esto de depresiones y proyecciones y depresiones. ¿Sí o no, compañeros? Pues quedó nada más el cuello, creo que no lo mencionaron. El cuello viene, viene inmediatamente después de una cabeza. ¿Sí? A eso se refiere el cuello. El cuello es una depresión no articular que se presenta inmediatamente después de una cabeza. O sea, es un estrechamiento que se hace. Y a eso se le conoce como cuello. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Si lo queremos ver. En el caso del húmero no es muy marcada porque la cabeza es muy grande. Pero sí tiene su cuello. ¿Sí? Aquí está la cabeza. Inmediatamente después viene ¿qué? El cuello. Ajá. A la cabeza. Y después viene el cuello. ¿Sí? Y así también podemos hablar del fémur. También tienes una cabeza, entonces después viene un estrechamiento después de la cabeza que se conoce como cuello. ¿Sí, compañero, o no? Sí, profe. Sí, profesor. Ya con eso terminamos, ¿no? Simón. Esto de las salientes y depresiones, ¿no? Bueno. Ahora sí. Vamos a empezar con los huesos del cráneo. O los huesos de la cabeza, más bien. Sí, esos huesos de la cabeza
se dividen en huesos del cráneo y huesos de la cara. ¿Sí? Todos estos huesos que forman la cabeza del animal, la cabeza ósea, se van a articular cada uno de ellos, ¿sí? Por medio de suturas, así es como se les conoce a la articulación de estos huesos del cráneo o de la cabeza ósea, entre ellos. Ajá. Entonces se unen por medio de suturas, así se les llama. Y forman un mosaico, parecería un mosaico como el que se encuentra en muchas casas en el piso. Así están más o menos articulados esos huesos. Son difíciles de diferenciar, son algo complicados de diferenciarlos en el esqueleto de un animal o en la cabeza o en el cráneo de un animal, ¿sí? Son algo difíciles de reconocerlos. Es un poco complicado. Ajá. Van a protegen lo que es varios sentidos. Ajá. Protegen, por ejemplo, el sentido del gusto, ¿sí? El sentido del olfato, ajá. El sentido del oído, porque también está dentro de la cabeza. El sentido del oído, del equilibrio también. Y sobre todo van a proteger lo que vendría siendo el cerebro, que es parte del sistema nervioso central. Ajá. Es esa vendría siendo prácticamente la función principal. ¿Qué pasó? ¿Y el sentido de la vista también? ¿O no? ¿Perdón? Es que no lo escuché. Que si el sentido de la vista también, o ese sentido sí, no. cierto, sí, perdón, sí, cierto, también el sentido de la vista, porque ahí están, estos huesos forman la órbita, que es donde se alojan los ojos. Sí, me faltó ese. Pero sí, efectivamente, también el sentido de la vista también está relativamente protegido por estos huesos de la cabeza. Sí, entonces, como les decía, estos se van a dividir en huesos del cráneo y huesos de la cara. ¿Sí? Generalmente todos son pares, generalmente, aunque hay algunos impares, ahorita los vamos a mencionar. Entonces, dentro de estos huesos dentro de esos huesos del cráneo, ¿sí? Van a estar el occipital, que es impar, el interparietal, que también es impar, el esfenoides, que también es impar. Luego viene el pterigoides, ¿sí? Ya los que no les diga ya son pares, entonces son el pterigoides, pues ya es par, los temporales o el temporal también son pares, parietales también, los frontales igualmente, el etmoides es impar, y el vómer. Esos huesos vendrían constituyendo lo que es los huesos del cráneo. Y están. Profe, ¿Qué pasó? aquí pregunta Benito en el chat, pero no sé a qué se refiere. Dice, profe, ¿también fungen como adhesivos para los músculos? Bueno, sí, también dan inserción a los músculos de la cabeza y músculos de la expresión facial. Sí, claro que sí, dan inserción también a músculos. Sí.
Bueno, son los huesos del cráneo. Y están los de la cara, que vendrían siendo el nasal, que son par, lagrimal, también par, incisivo o incisivos, que también son pares, palatinos, pares, el cigomático, también son pares, y bueno, y la mandíbula. Sí, y hay otro hueso por ahí que no está dentro del ninguno dentro del cráneo y de la cara, pero que también vamos a describir, que sería el hueso hioides, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando terminemos esto. Sí, entonces esos venían siendo los huesos del cráneo y de la cara. Ahorita, bueno, les preguntaría cómo van con su cráneo. ¿Ya hicieron gestiones para conseguirlo o no? Sí, profe, hoy me lo entregan. Profe, denos recomendación de dónde conseguirlo. Ya lo tengo, porque profe. aquí está bien difícil. Me voy a tener que comer una cabeza, profe. Pues sí, esa es una opción. No, ¿qué pasó, compañero? No, tampoco se trata de eso. Profesor. Profe, yo ya me voy a hacer la barbacha. ¿Sí sirve un Yo cráneo aquí que lo tengo, encuentre algún animal muerto? Claro que sí, compañera. Sí, sí, por Perfecto, ahí. porque Sí, por ya ahí. ves que a veces los animales se comen pues los huesos, pero igual y como dices, sí funciona. No, sí, sí, por ahí, en alguna ocasión, por ejemplo, que ya tenga tiempo que haya enterrado alguna mascota, un perro, o algún otro animal que hayan por ahí enterrado y que ya tenga tiempo, pues vayan a desenterrarlo y también eso nos sirve. Porque luego aquí hay muchas vacas muertas y ya ahí están sus cráneos tirados. Ah, pues ahí estás, agárrese uno de los de ahí Ok, profe. y ya tiene su ¿Pero cráneo. tiene que estar totalmente completo el cráneo o no importa que esté, por ejemplo, ya No, pues no, dividido? tiene que estar completo. Si no, Es que pues yo tenía unas cabezas de res ahí, pero el problema es que lo dividieron, o sea, lo desamblaron, se puede decir. No está formada completamente. Está en todas las partes, pero está separada. mira, ahí nos está mostrando uno, Antonio. Yo aquí lo tengo, profe, ya lo conseguí. Ah, pues qué bueno. Ese le va a servir mucho. Y los que me pusieron. No, traten de conseguirlo lo más completamente posible, ¿no? O sea, a lo mejor pueden faltar algunos huesecillos. Luego muchas veces les falta, por ejemplo, los nasales. Y bueno, no hay tanto problema. Pero sí que estén lo más completamente, que estén lo más completos, ¿no? Posibles. Esa es es el chiste. Profesor, disculpe. ¿Qué pasó? Pues yo encontré uno, pero igual quería desenterrar una de las vacas, profe. Ajá. ¿Le sirve esta? Claro que sí, compañera. Nada más, sí, no sé qué tiempo lleve, pero muchas veces ya cuando los van a sacar ya están los puros huesecillos. Sirve perfectamente bien, nada más lo limpia perfecto y lo limpia bien y ya está. Ajá. Profe, Sí, ¿sirve profe, este? gracias. ¿Qué pasó? Sí, sirve este. ¿Y ese de qué es? Es donado. No, compañero. Tengo otro de Cuando sigas, se mejora el de vaca. Bueno, y también vamos aquí a mencionar algo que ¿Sirve este igual? ahí le faltan los nasales, pero bueno, le puede funcionar. Profe, yo tengo este, pero le falta la parte trasera. Mire. Óchale, pero no, como que está medio incompletón. Pero bueno, ¿Este me puede le puede servir? funcionar. ¿Cuál? Este. Perfecto, compañera. Está muy bien ese. Creo que nada más le faltan los incisivos. A ver, póngalo de frente otra vez. De frente, de frente. Ah, no, está completo. No, está bien. Perfecto. Profe, ¿Qué?
Yo tengo uno de un cabrito, ¿sirve? Sí, está bien. Está completito. De un borrego, de una cabra, está bien. Perfecto, tienen hasta las mandíbulas. Ah, está mejor. Sí, está bien. También. Qué bueno, se ve que se han preocupado. Es bueno. Bueno, siguiendo con estos, vamos a ver que, bueno, también vamos a ver los senos paranasales, los vamos vamos a ver qué huesos, tienen esos espacios que entre ellos que se conocen como senos paranasales. Bueno, vamos a empezar a ubicar todos estos huesos, ¿sí? No vamos a dar muchos detalles, sino los más destacados en algunos. No vamos a dar muchos detalles porque si no nos olvídense, no terminamos y yo creo que yo creo que todavía no terminamos huesos de la cabeza cuando yo creo que ya se fueron de la especialidad. Entonces, nada más vamos a tratar de ubicarlos, ¿sí? Porque también nos sirven como puntos de referencia en exterior. Ajá, hay una región occipital, ajá, hay una región nasal, etcétera, etcétera. Entonces, también por eso es importante ubicar dónde se encuentran estos huesos. Vamos a empezar con lo que serían los huesos del cráneo. Sí, vamos a empezar con los huesos del cráneo. Y para que, bueno, ubiquemos todos estos huesos, vamos a pensar que estos huesos del cráneo forman, o vamos a hacer la similitud en el cuarto donde estamos. Me imagino que están en una habitación, ¿sí? Y esa habitación tiene paredes, ¿sí? Una pared que está enfrente de ustedes, una pared que está atrás de ustedes, hay dos paredes laterales, ¿sí? Un techo y un piso, ¿sí? Entonces, la pared que está enfrente de ustedes sería la pared rostral, la que está atrás sería la pared caudal, las paredes laterales que están a los lados, ¿sí? La pared dorsal o el piso y la pared ventral, perdón, la pared ventral o el piso y la pared dorsal o el techo. ¿Sale? Entonces vamos a empezar, primero vamos a empezar por la pared caudal. Vamos a empezar por la pared caudal para ubicar estos huesos del cráneo. Entonces, en la pared caudal nada más encontramos un hueso. Este que estamos viendo aquí del caballo, que se conoce como occipital. Este vendría siendo el hueso occipital. ¿Sí? Ese es el hueso que conforma la pared caudal. Los que tengan su cráneo, pues vayan ubicándolo ahí en su cráneo. ¿Sí? Entonces, este vendría siendo el occipital. Ese es el hueso que conforma la pared caudal. Detalles o características de este hueso son muchas, pero únicamente les voy a mencionar que este hueso del cráneo, la pared caudal que conforma la pared caudal del cráneo, tiene un agujero, que se vendría siendo el agujero magno, se conoce como agujero magno o foramen magnum, ¿sí? Que es donde sale la médula espinal. ¿Sí? Por aquí sale la médula espinal, o aquí empieza la médula espinal, a la salida del foramen magnum. ¿Sí? Y lateralmente a este foramen magnum, tenemos los cóndilos del occipital. Eso vienen siendo los cóndilos del occipital. ¿Sí? Y estos cóndilos
Estos cóndilos del occipital se articulan con la primera vértebra cervical que se conoce como atlas. ¿Sí? Esos cóndilos se articulan con el atlas, que es la primera vértebra cervical. ¿Sale? Eso sería lo más destacado. Hay otras cosas, pero como les vuelvo a repetir, más que nada me gustaría que los ubicaran, que los reconocieran en dónde se encuentran, que todos los detalles, ¿no? Que no tiene ningún caso. Pero sí es necesario mencionar que aquí, por ejemplo, en este hueso está el foramen magnum, ahí es la salida o el inicio de la médula espinal, y los cóndilos del occipital que se articulan con el atlas, que sería la primera vértebra cervical. Ese es el único hueso que tenemos en la pared caudal. No hay más. Sí, y es impar. Ya les había mencionado. El occipital. Ahora vámonos para el piso. Vámonos para el piso de la cabeza. Espérame tantito. En el piso, sí. Todo esto que está de color naranja, aquí están los cóndilos del occipital. Aquí está el foramen magnum que les mencionaba. Todo esto que vemos de color naranja sigue siendo occipital. Esa es la parte basilar del occipital. Por eso les digo que tiene varias partes, ¿no? Pero ese sigue siendo occipital aquí. Por eso es que todo lo que está de color naranja o lo que está coloreado de naranja, todo esto viene siendo el occipital. Entonces también forma una parte del piso en su parte basilar, pero bueno. Entonces, ¿qué encontramos en el piso? ¿Qué huesos encontramos en el piso? En el piso encontramos el esfenoides. Está de color verde. Aquí. En la vaca. Todo lo que está de color verde viene siendo el esfenoides. ¿Sí? A lo mejor hay en los libros van a ver que tiene dos partes, el presfenoides y el presfenoides y el basisfenoides. Sí, que tienen un cuerpo, tienen dos alas, pero vaya, como lo vuelvo a repetir, yo lo único que quiero es que ubiquen dónde están, ¿sí? Y ese que está coloreado o que tiene color verde, ¿sí? Forma parte del piso y vendría siendo el esfenoides, el hueso esfenoides. Es lo que podemos ver nosotros en un cráneo completo, ¿no? Porque la otra parte pues está pegada a otro hueso que se vendría siendo el etmoides, pero eso es lo que nosotros podemos observar. El esfenoides. Sí, si notan aquí también hay otros huesecillos, están coloreados o están pintados de color rojo. Son dos laminitas que vemos aquí, que le estoy señalando. Son dos laminitas pequeñas. Ajá, que van a formar las paredes laterales de lo que son las coanas o de lo que vendría siendo la parte caudal de la cavidad nasal. Acá. ¿Sí? Y estas pequeñas laminitas vendrían siendo los pterigoides. Como vemos, pues son pares. Sí, los pterigoides. Ajá. Y finalmente,
Este que está aquí de color como crema. Se conoce como Böhmer. Entonces, como vemos aquí, Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿dijo cómo se llamaba el del color gris? ¿Dijo cómo se llamaba No, el del color no, gris? ¿El 10? no sé. No, es que este ya es de la cara, compañero. Ah, ok. Gracias, profe. Ajá. Entonces, lo que estaba yo mencionándoles era el número 14. Ese que está como de color crema. Ese hueso se conoce como Böhmer. ¿Sí? Y es el que les decía que forma un canal por el piso por todo el piso de la cavidad nasal para que y ahí entra lo que vendría siendo el septum nasal. O sea, es un cartílago que divide a la cavidad nasal en dos. ¿Sí? Pero este vendría siendo el Böhmer. Ajá. Entonces ya tenemos aquí algunos huesos que ya hemos descrito. Entonces la pared caudal, ¿qué hueso está formando la pared caudal? ¿Qué El hueso es? occipital. El occipital, ok. El piso, el de color verde. Esfenoides. Esfenoides. Pterigoides. Estos que serían ¿qué? Pterigoides. Los pterigoides con P, acuérdense que es pterigoides. Y El ese Böhmer. es el más rostral, que vendría siendo el Böhmer. Böhmer. Ajá. Entonces ya vimos lo que es la pared caudal y el piso. ¿Sí? Y y bueno, ya es la 1:25. Vamos a dejarla ahí. Mañana le seguimos. ¿Sale? Nos vemos. A la brevedad posible, a ver si se pueden conseguir su cráneo. Ya algunos compañeros ya lo tienen ahí, qué bueno. Los demás, pues, hagan lo posible, ¿no? Por conseguirlo. Porque les va a servir mucho. Al menos yo creo que ahorita los que tienen su cráneo y hemos visto estos huesos, de seguro ya se dieron cuenta de que no es tan fácil reconocerlos. ¿O sí? Si no están coloreados y si pueden ustedes pintarlos, pues mucho mejor, para así los pueden reconocer más fácilmente. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos mañana, chavos. Ahora, profe. Sí, profe, nos vemos.